bien, vamos a leer varios textos, pero para estar en contexto, la palabra de Dios aquí habla cuando en los versículos anteriores Jesús y sus discípulos habían estado en la última cena o en la cena del Señor. Y total de que en este caso viene Jesús y le cuenta a sus discípulos lo que iba a sufrir. Entonces vienen los discípulos y todos los demás le dicen: maestro, por favor no digas eso, ¿verdad? ¿Cómo vas a pensar que te va a pasar todas esas cosas malas? Y después de eso viene Pedro y le dice: mira, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de ti. Y viene Jesús y le dice: mira, Pedro, mejor bájale revoluciones a tu diálogo. Hoy, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y realmente en este caso, cuando uno está en una reunión así de que vamos todos hacia adelante, vivos se los llevaron, vivos los queremos, todos queremos estar así como bien motivados, y que te digan de la noche a la mañana: mira, mejor no digas tanta cosa porque de aquí a un par de horas vas a negar todo lo que estamos hablando en este momento. Realmente fue algo bien duro y fuerte para Pedro. Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta antes de continuar. ¿Qué dijeras tú al Señor Jesús si Él te dijera y te preguntara 3 veces, ¿me amas? O sea, ¿qué responderías tú? Y quiero que antes de responder analices lo siguiente. Cuando uno escucha esa palabra, ¿me amas?, rápidamente uno piensa en el contexto humano, el de querer a alguien afectuosamente, o como una familia, o como novios o esposos. Pero cuando Jesús le pregunta a Pedro referente a eso, no le está hablando específicamente: me amas como tu amigo, me amas como tu maestro, sino viene Jesús y le empieza a hablar todo el contexto de la palabra amar a Cristo o amar a Dios. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No solamente estaba hablando de una persona, sino está hablando de todo el contexto del evangelio que conlleva amar a Cristo. Y muchas veces cuando nosotros entendemos eso de amar a Cristo, entendemos de amar a Dios como nuestro Dios, o como nos enseñaron, en un Dios súper lejano, súper bravo, que por todo nos castiga. Pero en este caso, cuando Jesús pregunta: ¿me amas?, está hablando en todo el contexto de la palabra, y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Viene Jesús y le dice a Pedro que antes que cante el gallo lo va a negar 3 veces. Y dentro de eso, cabal en el capítulo 26 donde estamos leyendo, solo que más adelante empieza toda esta trama de que Pedro le va a negar 3 veces. Y yo dividí estos 3 puntos: 1, en el proceso de evasión; 2, el qué dirán; y el 3, perder el control. Qué bueno los que trajeron y están anotando, eso estaba buenísimo, y los que no, pues pueden verlo de nuevo ahí en Facebook de la iglesia. Entonces vamos al capítulo 26, en el capítulo que estamos, solo que ahorita nos vamos a ir al versículo 69. Muy bien, después que Jesús fue capturado, después que Jesús fue llevado, viene Pedro y se metió dentro de toda la gente a ver qué le estaba pasando al maestro. Y en eso llega y empieza a ver un montón de gente escuchando que Jesús era literalmente una persona que iba a ser matada esa noche. Entonces, ni modo, a Pedro le dio temor. Y en eso mira lo que dice el versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, leí el anterior. Versículo 69 del capítulo 26. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Versículo 70. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Y ese es el primer punto que miremos, el proceso de evasión. ¿Cuántos de nosotros hemos estado de bajón? ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos estado en un momento que ya no queremos seguir buscando de Dios? O sea, amamos a Dios
Entendemos que sin Él no somos nada, pero llega un momento en nuestra vida, o ha llegado un momento en nuestra vida, que estamos de bajón completamente, que cuando alguien en el colegio, o donde ustedes estudian, o en la universidad, o en el trabajo, o en la empresa, hay muchas veces que nos preguntan, ¿y tú eres cristiano? No. Número uno, el primer paso es evasión. Cuando alguien viene y nos pregunta, que en este caso, si nosotros somos cristianos y si vamos a una iglesia, lo primero que hacemos es una evasión, tipo Matrix, cuando le disparan y Matrix hace así, y pasan las balas por aquí, pasan por allá, y nosotros hacemos eso, con un punto de evasión. Y cuando nosotros hacemos eso, ¿qué le estamos haciendo? Estamos negando amar a Cristo, o amar a Dios en todo el contexto. El siguiente punto que quiero que miremos está en el versículo siguiente, en el versículo 71. Dice, saliendo él a la puerta, le vio otra vez y le dijo a los que estaban allí. También estaba con Jesús el Nazareno, versículo 72. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a este hombre. El siguiente punto, o el punto número 2, es el qué dirán. Yo me recuerdo que hace muchos años, y quiero abrir mi corazón, me recuerdo que yo trabajaba en una agencia, y en esa agencia de publicidad, la mayoría de los creativos y diseñadores, pues eran muy locos, se puede decir, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Inclusive, no sé si ustedes han escuchado que cuando alguien es creativo, un diseñador, le dicen, mira, fumátela para que te salga una muy buena idea. Pero hay quienes se lo toman muy literal, ¿verdad? Entonces se van a fumar de aquellos que le conté y regresan así como en otra galaxia, ¿verdad? Total de que en esa etapa de mi vida, aunque yo era un líder de la iglesia, aunque yo tenía cargos en la iglesia, me era complicado mantener mi integridad y mi fe en Cristo. Y por ejemplo, cuando había alguna reunión, algún convivio o algo por el estilo, era complicado. Y más cuando llegaban y le decían, mira, tómate un traguito, o hace eso, hace lo otro, uno que dice, ¿será que lo hago, no lo hago? ¿Qué van a decir de mí? ¿Me van a decir que soy un recha, si no soy parte de? Entonces es bien complicado. Y dentro de eso es el qué dirán, que es el siguiente paso, el paso número 2. Y muchas veces nosotros reaccionamos donde trabajamos, donde nosotros estudiamos, reaccionamos de una forma que realmente es el hecho al qué dirán de mí. Si no hago lo que ellos dicen, me van a excluir, me van a hacer a un lado, ya no voy a tener ciertos privilegios. Y viene Pedro en ese momento cuando le dice, no, tú eras parte de ellos. Inclusive viene en ese versículo y dice en el 72, en el 71 al final dice, también estaba con Jesús el Nazareno. Y después él viene y le dice, pero Pedro le negó otra vez con juramento. En la primera negación Pedro mintió, porque mentir es pecado. Y después viene acá en la siguiente negación, no solamente lo negó, sino empezó a jurar. Y parte de los 10 de los mandamientos es no jurar en vano. Entonces no solamente peca por mentir, sino empieza a enredarse, y eso nos pasa a nosotros. Cuando nosotros empezamos a fingir o a hacer cosas que no le agradan a Dios con tal de ocultar que somos cristianos, nos empezamos a enredar, y Pedro se empezó a enredar. No solamente cayó en mentir, sino después se empezó a caer en jurar. Y el siguiente punto, el punto número 3, es perder el control. El versículo 73 dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, escucha, mira lo que dice aquí, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Aquí Pedro literalmente se enredó completamente. No solamente él tenía temor
Y si quieren verlo así, es comprensible porque él temía por su vida. Él temía que de la misma forma que le estaban pegando al maestro, de la misma forma lo agarraran a él y de la misma forma él sufriera. Pero si se puede dar el contexto que humanamente era comprensible, pero si unas horas antes Pedro le dijo, si es necesario yo daría mi vida por ti, entonces ¿por qué no lo hizo en ese momento? Como bien diría mi abuelita, si hablar es fácil, si decir las cosas es fácil, te amaré hasta la muerte es fácil, pero cuando vienen los años complicados en el matrimonio, ahí hablar es fácil, pero ya la acción, dice un dicho por ahí, del dicho al hecho hay un gran trecho, hay una gran diferencia. Entonces viene Pedro, unas horas antes le dice, no maestro, nosotros te vamos a defender, nosotros vamos a hacer esto, yo voy a dar mi vida por ti. Y viene la gente y le dice, tú eres uno de ellos, tu forma de hablar, tu forma de caminar te delata. Y viene Pedro y dice que empieza a maldecir. ¿Y qué es maldecir? Pues obviamente decir malas palabras. Empieza a jurar. Inclusive hay un extracto de una referencia de estudio que dice que cuando él dice de jurar, dice que Pedro trató de la manera de decir, porque hay un dicho muy famoso en ese entonces, como quien dice que si yo estoy mintiendo, que la maldición de Dios caiga sobre de mí. O sea, eso es lo que en este caso estaba diciendo Pedro cuando estaba en este caso diciendo que estaba jurando. O sea que no solamente Pedro estaba diciendo malas palabras para poder entenderlo, sino aparte de eso estaba diciendo que si él estaba mintiendo, que una maldición de parte de Dios cayera sobre de él. Entonces aquí podemos dimensionar cómo Pedro perdió el control, y ese es el punto número 3, perder el control. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el control en algún momento en nuestro trabajo, en la empresa o en el estudio, con tal de minimizar que la gente comprenda que nosotros somos cristianos? Yo me recuerdo que hace muchos años, vamos a ver, hace muchos años, mejor no digo años ni fechas, sino que claro, ¿verdad? Por ustedes, por mí no, por ustedes, porque algunos son contemporáneos míos, otros tienen más años, entonces mejor ahí dejémoslo. Pero hace muchos años atrás, me recuerdo que yo fui a una kermés, era bien patojo. Total de que era de esos años o esa etapa de mi vida que yo ya no quería mucho del Señor y quería experimentar. Y total que me recuerdo que fui a una kermés. Y en eso fui con unos compañeros, y en eso entramos a la kermés. Y total de que nomás iba a entrar, y en eso había otro muchacho ahí, otro joven, y me dice, ¿qué tal Nelson? ¿Qué tal en la iglesia? Y yo, cállate. ¿Por qué? Porque yo no iba con el plan de que me hablaran de iglesia. El año antepasado, me recuerdo que fuimos con mi hijo a hacer un trabajo a San Marcos. Yo creo que ya les conté esa anécdota. Y total de que llegamos a San Marcos, fuimos al hotel, nos hospedamos, nos dieron la habitación. Entonces le dije, ¿sabes qué? Salgamos al parque y vamos a cenar. Entonces total de que salimos y en eso empezamos a caminar, y yo le dije, mira Joseph, pero con tal de broma, ¿verdad? Le dije, mira, aquí nadie nos conoce. Así que aquí podemos hacer lo que nosotros querramos, podemos tomar lo que nosotros querramos, y así bromeando, ¿verdad? Y entonces me queda viendo como, ¿y qué está diciendo mi papá, verdad? Entonces le digo, no, aquí nadie nos conoce. Imagínate, recorrimos como 8 horas, llegamos a San Marcos, estamos en el parque de San Marcos, y para terminar de arreglar todo, estábamos en la fiesta de San Marcos. Entonces le dije, ¿sabes qué? Eso sí, vos no contás nada y yo no cuento nada. Arreglado. Caminando unas 2 cuadras, y en eso de repente me dicen, Pastor Nelson.
Dios mío, hijo. Unas personas que viven en la ciudad, que me conocen, que venden flautas, que venden tortillas de harina, fueron a vender a San Marcos y ahí estaba su puesto. Entonces cuando yo escucho, Pastor Nelson, Dios le bendiga, yo, Dios mío. Y muchas veces pretendemos salir de la presencia de Dios, apartarnos del reino de los cielos, pero nosotros ya somos parte del reino de los cielos. Y sea como sea, Dios tiene cuidado y nos guarda, porque nosotros somos parte del reino de los cielos. Y volviendo al tema, cuando nosotros perdemos el control, es cuando nos enfriamos más y más y más. Y es como las arenas movedizas, que mientras uno más se mueve, mientras más pierde el control, ¿qué pasa? Más empieza a hundir uno más y más. Pero gracias a Dios, cuando uno reconoce que se ha apartado, porque hay una diferencia, mira pues, uno sabe que dentro de uno hay un temor reverencial hacia Dios. Y aunque uno haga cosas malas y aun tu espíritu te esté redarguyendo que lo que estás haciendo es malo, pues obviamente hay algo dentro de ti que obviamente es el Espíritu Santo impregnado en ti cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, pues Él es el que te redarguye. Y mira lo que dice el versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Saliendo fuera, lloró amargamente. Y creo que esto nos pasa cuando nosotros nos apartamos y en ese caso reconocemos que hemos hecho mal. La palabra de Dios dice en Proverbios que si hay alguien que confiesa y se aparta, misericordia alcanzamos gracia delante de Dios. Y en ese caso a Pedro le pasó lo mismo. Lloró amargamente, reconoció que había fallado, recordó lo que Jesús le había dicho, y en ese caso pues obviamente fue movido, y en ese caso lloró amargamente. Y en estos 3 puntos, el primero, que en este caso es el proceso de evasión; 2, el qué dirán; y 3, perder el control. Todo esto llevó a Pedro a negar a Jesús. Y negar, déjame decirte que significa decir que una cosa no es verdad, no existe, o no es como se afirma o se cree. Si lo ponemos en el contexto de amar a Cristo, eso puede significar, es decir, que Cristo no es la verdad o más o menos. Es decir, que no es lo que se cree más o menos. Cuando nosotros, hermanos, llegamos a un punto en el cual nuestra fe flaquea, estamos poniendo en tela de duda nuestra fe, nuestra confianza y nuestro amor hacia Cristo. Lo voy a decir de otra forma para darme a entender. ¿Se recuerdan cuando Jesús llegó y Lázaro estaba muerto? Y sus hermanas llorando, y una de ellas le dice: mira, maestro, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Y viene él y le dice: no te preocupes, él solamente duerme. Y viene ella y le dice: sí, Señor, yo sé que algún día él va a resucitar. O sea, obviamente cuando venga Cristo en su segunda venida. Pero Cristo no le estaba diciendo en base a eso, sino le estaba diciendo: hey, yo lo puedo despertar, él solamente duerme. Pero ella se fue a muchos años adelante. Y viene Jesús y le dice: ¿no te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios? ¿Por qué razón? Porque esta mujer, la hermana de Lázaro, bajó su fe, menguó su fe, porque dijo: bueno, mi hermano ya está muerto, ya tiene varios días de estar muerto. Y viene Jesús y le dice: no, tranquila, él solamente duerme. Y muchas veces nos pasa eso en nuestro día a día. ¿Cuántos de nosotros miramos cuánto tenemos en nuestra bolsa y solamente hay basurita en nuestra bolsa? ¿Cuántos de nosotros vemos nuestra cuenta bancaria y en vez de tener los millones que teníamos antes, ahora tenemos
menos 25 porque ya nos descontaron la chequera que fuimos a pedir. Y en ese caso, ¿qué nos pasa? Nuestra fe, y uno, aunque uno no lo diga, uno dice, Señor, por dentro, y no que tú me provees, pues. Y lastimosamente ahí es cuando nosotros dudamos. Y cuando nosotros dudamos es que negamos la veracidad y el poder de Dios. Déjame decirte que como humanos, justamente flaqueamos. Como humanos en algún momento decimos, Señor, ¿a dónde voy? Pero déjame decirte que el hecho de bajar nuestra fe y ser al contrario es cuando en este caso le restamos fuerza a cuando Jesús o Dios te pregunta, ¿me amas? Te pongo otro ejemplo. ¿Te recuerdas cuando los discípulos iban en la barca? Jesús los despidió en una orilla y les dijo, vayan al otro extremo, yo ahí los alcanzo. Y en eso empezó una gran tempestad. Jesús empieza a caminar en el mar y ellos se asustan. Y viene, se acerca a Jesús y Pedro le dice, Señor, si tú realmente eres Jesús, permite que yo llegue hacia ti. Y viene Jesús y le dice, ok, sal. Ahí Pedro, volviendo a Pedro activó su fe, realmente dijo, yo amo a Jesús, yo creo en Él, que Él puede hacer que yo camine sobre las aguas. Y él sale de la barca y empieza a caminar. Pero ¿qué pasa cuando empieza a ver las tormentas, a ver las olas, a ver el agua, a ver a los pececitos debajo del agua? Y digo, oye, ¿qué pasa acá? En su corazón empieza a entrar ¿qué? Temor. Y cuando entra temor, nuestra fe empieza a bajar. Y cuando nuestra fe empieza a bajar, empezamos a titubear. ¿A titubear en quién? En Cristo, en lo que puede hacer en nosotros. Y eso se llama negar. Negar de lo que Cristo puede hacer en nuestra vida. Alguien puede decir, hermano, es que usted no ha pasado lo que yo he pasado. Yo he pasado el Niágara en bicicleta y con las llantas pinchadas. Y cada quien, hermano, cada quien tiene su tormenta, cada quien tiene su desierto, cada quien tiene su cruz. Pero me fascina cuando Jesús dice, si alguien quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Y dentro de esto, mira lo que dice en Tito 1:16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Lo repito de nuevo. Está hablando de una iglesia que dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mucha gente puede decir que es cristiana, pero sus hechos, sus acciones demuestran todo lo contrario. Y con los hechos y las acciones, pues obviamente negamos a Cristo, negamos a Dios. Pero si en este caso nosotros cambiamos nuestro contexto, y en este caso vamos, y con esto voy terminando, cuando nosotros en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras enfermedades, nosotros confiamos plenamente en Dios. Nosotros tenemos la certeza con nuestras acciones de que Él vive y Él va a obrar en nosotros. ¿Te recuerdas de la historia de Job? Job de la noche a la mañana perdió todo. Pero él dijo, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y después viene la mujer, la esposa, le dice, mira tu condición. No solamente perdiste todo y ahora estás enfermo. Maldice a tu Dios y muérete. Y viene Job y ¿qué le dice? Tiene razón, mi amor. Vámonos. ¿No? ¿Qué le dice él? Como mujer imprudente has hablado. ¿Acaso no le debemos de dar gracias a Dios por las cosas que nos dio y las cosas que no nos dio? Eso es convicción, eso es fe, eso es realmente amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Pero muchas veces nosotros titubeamos, hermanos. Mira lo que dice en Juan 1:12.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Mateo 10, 32 y 33 dice: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, sigamos adelante, confiemos en Dios. Que nuestra fe no mengüe, sino todo lo contrario, vayamos hacia adelante, creyendo fielmente que Dios nos va a levantar y a sustentar. ¿Cuántos de nosotros en medio de nuestra enfermedad titubeamos del amor de Dios? Hermano, déjame decirte que la enfermedad muchas veces es ocasionada por nuestra mala forma de vivir, de comer, etcétera, etcétera. Y muchas veces decimos: Señor, ¿por qué me mandas esta gastritis si nosotros no comemos como debemos de comer en las horas? Señor, ¿por qué me mandas esta infección en los riñones? Reprendo en el nombre del Señor Jesús y tomando Coca-Cola. Por eso yo tomo de vez en cuando. Pero muchas veces las enfermedades nosotros nos las ocasionamos y le decimos: Señor, ¿por qué me mandas esta prueba? O en los negocios, hacemos malos negocios y después le echamos la culpa a Dios. Pero si nosotros actuamos correctamente y si nosotros hacemos lo que nos corresponde, que Dios obre en nosotros, nosotros le decimos a Él: no, yo te amo. Y hoy te digo de nuevo la pregunta que te hice al inicio. Si Cristo te dice realmente hoy y te pregunta: ¿me amas? Pero no solamente como maestro, no solo como Dios, sino con todo el contexto de la palabra Cristo, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú, de 1 a 10, ¿cuánto crees tú que realmente amas a Dios? Así sinceramente. De 1 a 10, ¿cuánto crees tú que amas a Dios? Y tú puedes confiar en Él. ¿Cuántos de nosotros preferimos guardar un poco en vez de ser generosos con las personas que necesitan? Y ¿sabes qué es lo que pasa ahí? Es que no confiamos en el Dios proveedor. La palabra de Dios dice: es más bienaventurado dar que recibir. ¿Cuántos de nosotros decimos: es que diezmar, ¿cómo cuesta? Y tú sabes que diezmar es parte de lo que Dios te pide. Y la palabra de Dios dice que si tú haces eso, Él va a bendecirte, Él va a multiplicar tus bienes. ¿Pero por qué no lo hacemos? Por temor, porque no me va a alcanzar. Entonces, ¿en quién confías? ¿En tu sueldo? ¿O en el Dios que provee para que te den ese sueldo? Cuando nosotros amamos a Dios, pero realmente con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, nosotros vivimos para Él. Y no importa las circunstancias, no importa las adversidades que estemos viviendo, sabemos que Él está ahí con nosotros. La palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, ¿qué dice el resto? Todas las cosas obran para bien. Hermanos, si hoy no tienes trabajo, Dios está obrando para bien. Si hoy tienes trabajo, Dios va a obrar para bien. Si hoy tienes una enfermedad, Dios va a obrar para bien. Si tú hoy tienes un gran problema del tamaño del mundo, en medio de ese problema, Dios va a obrar para bien. Porque si tú lo amas, en todo el contexto de la palabra, Dios va a obrar para bien. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, en este momento, te doy gracias, mi Dios. Porque sin duda alguna, Padre eterno, cuando tú le preguntaste a Pedro: Pedro, ¿me amas? Él te dijo: sí, Señor, te amo. Cuando tú le preguntaste por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Él te dijo: te amo, Señor. Y cuando tú le preguntaste por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Dice tu palabra que Pedro se entristeció y te dijo: Señor, tú sabes que te amo. En ese preciso momento, tú estabas
perdonando las 3 veces que Pedro te negó. Estabas levantando lo que Pedro en su momento había tirado y tú lo estabas restaurando en ese momento, preguntándole 3 veces si te amaba. En este momento, Señor, ¿cuántas veces nosotros te hemos negado? 2, 3, 4, 5 veces, 100 veces. ¿Cuántas veces nosotros nos ha dado vergüenza decir que realmente somos cristianos? ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado la manera de fingir que somos otra cosa por temor al que dirán? Pero en este momento, déjame decirte, hermano, tú que estás acá y tú que nos estás viendo en esta transmisión, no importa cuántas veces tú hayas negado a Dios, no importa cuántas veces tú hayas negado a Cristo, déjame decirte que Él te ha amado de tal manera que no importa cuántas veces lo hayamos negado, Él te pregunta por cada una de esas veces: ¿me amas? ¿Me amas? Ha llegado el momento de levantarnos y realmente ser sus hijos para poder proclamar el amor que hay en nosotros y reflejar su gracia y su favor hacia las demás personas.